Honduras. Familias y estudiantes viven entre dos países y una sola incertidumbre: perder el acceso al apoyo y la educación que reciben del sistema público salvadoreño. Una crisis silenciosa que pone en riesgo su futuro. Estamos en este lugar, sin embargo, me acaban de informar que no vamos a poder ingresar con los paquetes escolares al territorio hondureño. Así que nos vamos a retirar en este momento en respeto a las indicaciones que se nos han brindado. La ministra Trigueros y el gobierno salvadoreño hicieron exactamente lo que tenía que hacer: empujar la línea, forzar la frontera y exponer a la luz el día de la mediocridad del sistema político hondureño. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. ¿Qué tan frágil tiene que ser tu poder político para que tengas terror a una simple mochila? ¿Qué tan roto y qué tan miserable debe estar tu gobierno para que mandes al ejército a cerrarle el paso a una simple computadora? La soberanía no se defiende condenando a tus propios niños a la ignorancia perpetua. Se defiende dándoles un futuro real. Pero en Honduras, la burocracia de oficina pasa más de la dignidad de la gente. Prefieren tener una frontera muerta de hambre y aislada en el lodo que una frontera educada por el país vecino. Hoy vamos a hablar de la miseria política en su estado más puro, del pánico, que le tiene un gobierno ineficiente al éxito ajeno. Honduras acaba de bloquear paquetes escolares salvadoreños destinados a niños de los ex-bolsones, exactamente ahí donde el Estado hondureño cobra impuestos, pero abandona a la gente a su suerte. A esta bajeza institucional le llaman defensa de la soberanía. Nosotros le vamos a llamar complejo de inferioridad. El Salvador no mandó tropas, no mandó tanques, mandó educación. Pero para un político como los hondureños que exprimen la pobreza de su pueblo, la educación siempre ha sido el arma más peligrosa. En este video vamos a desarmar esta hipocresía de carácter épico y monumental, dato por dato y vergüenza por vergüenza. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Honestamente se está dando un fenómeno de que, como somos zona fronteriza, hasta niños de Honduras están viniendo a estudiar. E inclusive el día de ayer que tuve la asamblea, vino una madre de familia a querer matricular a su hija que es de Honduras, porque los maestros están más motivados a querer enseñar más. A querer enseñar más y a dar una educación de calidad, pues siempre. Pues. Sí, ¿por qué? Porque yo les digo, ahora no tenemos excusa. Hoy tenemos todo. Tenemos todos los recursos que un maestro necesita para dar una educación de calidad. Bueno, pues nos encontramos en el punto fronterizo en Morazán, donde ya realizamos el chequeo migratorio. Realicé mi chequeo migratorio de entrada a Honduras. Sin embargo, traemos estos paquetes escolares que son para todos los alumnos del sistema público. El mandato del presidente Bukele es entregar paquetes escolares a todos los niños salvadoreños del sistema educativo. Y nuestros niños salvadoreños que tienen doble nacionalidad también iban a ser acreedores de estos paquetes escolares. Los trajimos hasta acá, venimos al punto fronterizo. Mayo de 2026. Frontera entre El Salvador y Honduras, sector limítrofe de Pasamono. La ministra de Educación salvadoreña, Carla Trigueros, se presenta con un convoy oficial del Estado. El objetivo operativo: entregar 1.900 paquetes escolares en el caserío Rancho Quemado. Los destinatarios legales: estudiantes con doble nacionalidad de los ex-bolsones. La respuesta: las autoridades hondureñas deniegan el paso de forma tajante. El bloqueo es absoluto y sin margen de negociación operativa. Estamos en este lugar, sin embargo, me acaban de informar que no vamos a poder ingresar con los paquetes escolares al territorio hondureño.
Así que nos vamos a retirar en este momento en respeto a las indicaciones que se nos han brindado. Gracias. Fíjense bien en la escena porque es el reflejo de Centroamérica. De un lado, camiones llenos de tecnología para que un niño pobre salga adelante, y del otro lado, agentes fronterizos, soldados, sudando recibiendo órdenes por radio desde una oficina con aire acondicionado en Tegucigalpa para no dejar pasar el progreso. Luego nos encuentra el oficial porque anda haciendo un patrullaje binacional, por lo que nosotros no teníamos información de esto, nosotros. ¿Sí? Pueden ingresar, pues no pueden ingresar ahorita. La excusa oficial: protocolos aduaneros. Por favor, no nos insulten la inteligencia a los que trabajamos todos los días. El problema no es un sello de goma, el problema es el contraste. Honduras bloquea estos paquetes porque dejarlos entrar es confesar un fracaso histórico. Es admitir ante las cámaras y ante su propia gente que el Estado salvadoreño cuida y protege mejor a los niños hondureños que su propio presidente. No les dolió cruzar la frontera, les dolió el espejo. Los cuales hemos estado esperando desde el inicio del año, ¿verdad? Porque sabemos que esto viene a fortalecer el proceso de educación. De igual forma, pues los uniformes son de muchísima utilidad para nuestros estudiantes, así como los cuadernos, todo lo que es útiles. Pero ahorita se nos está comunicando que no van a dejar que ellos pasen por cuestiones aquí de la aduana. Entonces los niños están aquí desde las 6 de la mañana también, junto con los padres de familia, porque veníamos a recibir. Y ahora se nos dice que no, porque por las cuestiones que se están dando. Entonces la verdad es que... El paquete escolar 2026 de El Salvador no es una donación improvisada. Es el resultado directo de una política pública con una inversión superior a los 880 millones de dólares. Métrica actual: 1,2 millones de dispositivos entregados a nivel nacional. El paquete contiene 2 uniformes completos, calzado, útiles y, dependiendo del grado académico, tablets o computadoras portátiles de última generación. 880 millones de dólares. Ese dinero no está simplemente en un discurso, mucho menos en foros internacionales de zurdos hablando de la patria grande. Está en las manos de los estudiantes más marginados. Y mientras El Salvador gasta su presupuesto en poner laptops en los pupitres, el gobierno del señor Asfura se aferra con uñas y dientes a su plan. Sí, ¿refundar Honduras? Yo le pregunto, ¿refundar con qué? ¿Con las aduanas cerradas, a la ayuda y con niños caminando descalzo? San Agustín lo dijo hace siglos y parece escrito hoy. Un Estado sin justicia no es más que una banda de ladrones a gran escala. ¿Qué justicia social puede haber en negarle una laptop a un niño campesino solo porque el logo de la caja dice El Salvador? Que realmente somos salvadoreños, ¿verdad? Pero como imagínense, así nos tocó quedar. Contexto territorial y jurídico. Fallo oficial de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, año 1992. Honduras recibe el 69% del territorio en disputa, lo que incluye el estratégico bolsón de Nahuaterique. Consecuencia demográfica: miles de salvadoreños amanecen viviendo en territorio hondureño por decreto. 34 años después de esa resolución, de 3.600 títulos de propiedad prometidos a estas familias para regularizar su estatus, el Estado hondureño solo ha entregado 600. Han convertido un falso orgullo nacional en una herramienta para castigar a los más vulnerables. Escuchen esa cifra: 34 años, más de 3 décadas con familias campesinas exigiendo los papeles de sus propias tierras. Honduras peleó en los tribunales internacionales. Los políticos lloraron porque cada centímetro de esos ex bolsones ganaron el juicio multimillonario y quedaron con el mapa. Gracias a Cristiani, desde luego. ¿Y qué hicieron con la gente? La abandonaron como perros. La dejaron en un limbo jurídico absoluto, sin caminos asfaltados, sin hospitales, sin clínicas y mucho menos sin escuelas dignas. Esa es la hipocresía asquerosa de los políticos tradicionales hondureños. Aman la tierra para pintarla de su color en el mapa, pero desprecian al campesino que la trabaja. Reclaman el suelo ante jueces europeos, pero ignoran al niño desnutrido que camina sobre él. Pero
Cuando El Salvador cruza la línea fronteriza para llevar un par de zapatos nuevos, ahí sí se acuerdan de que son soberanos y mandan fusiles a parar el camión. La soberanía real es la capacidad logística y financiera de darle una vida digna a tu pueblo. Si no puedes hacerlo, ten la decencia de apartarte. Hay padres que tienen una gran necesidad por estos paquetes. Tienen las autoridades salvadoreñas y quieren ayudarnos a nosotros, a nuestros hijos, y niega el gobierno hondureño. O sea, aquí vamos a hablar del gobierno porque el gobierno es que mueve todo. No se pone la mano en la conciencia que nuestros hijos tienen derechos, pues. El perfil de la ministra de Educación, Carla Trigueros, explica la fricción institucional en la zona cero. Nos presentamos al punto fronterizo, ya realizamos el proceso migratorio, realicé el proceso de entrada a Honduras. Sin embargo, me acaban de informar que no vamos a poder ingresar con los paquetes escolares al territorio hondureño, a entregar los paquetes escolares a nuestros niños salvadoreños y con doble nacionalidad que estudian en el sector de Nahuaterique, que es donde están las escuelas que... Es médica de profesión y capitana de la Fuerza Armada Salvadoreña. Su gestión se basa en directrices de estricto cumplimiento. El memorándum del 20 de agosto exige uniformes limpios sin excepciones, cabello corto y un régimen de disciplina total en el ingreso a las instituciones públicas. Y aquí es exactamente donde el gobierno hondureño entra en pánico total, porque en la frontera no están lidiando con el típico político tibio de traje que firma papeles y se asusta con una crítica. Están lidiando con una estructura de Estado implacable. El Salvador manda a la frontera a una capitana, manda disciplina y manda orden. Mientras otros países de la región pierden el tiempo debatiendo ideologías de género en las primarias y defendiendo los desastres, El Salvador se planta y dice zapatos limpios, cabello corto, respeto al maestro y aquí tienes tu computadora de primer mundo. Ese es el verdadero poder blando. La invasión es cultura y moral. Las familias en esa frontera miran hacia el sur y ven progreso y autoridad que se respeta. Miran hacia el norte y ven extorsión, miseria y excusas. Tegucigalpa no le tiene miedo a los paquetes escolares. Le tiene un pánico mortal a la comparación entre El Salvador y Honduras. Análisis de la logística del Estado salvadoreño. Los paquetes escolares son ensamblados masivamente en bodegas del Ministerio de Gobernación. El proceso utiliza mano de obra de privados de libertad que se encuentran en fase de confianza, bajo el esquema operativo del Plan Cero Ocio. Equipos tácticos de protección civil garantizan que la distribución se complete antes del 2 de febrero. Por favor, escuchen esto, porque es la demolición absoluta del relato progresista centroamericano. El Salvador pone a los presos a trabajar para la sociedad. El mismo criminal que antes extorsionaba a tu familia en el barrio, hoy está obligado a empacar los cuadernos del niño que va a la escuela. El sistema penal repara el daño construyendo educación. ¿Y qué hace Honduras del otro lado? Se pone a la defensiva. Honduras, un país asfixiado por el narcotráfico y un país donde las pandillas siguen dictando quién entra y quién vive en los barrios pobres, un país incapaz de garantizar el libre tránsito de sus ciudadanos en sus propias calles, pero que de repente se hacen los valientes, se hacen los que tienen huevos por bloquear un camión con útiles escolares en la montaña. Vaya vergüenza de funcionarios hondureños. Son unos cobardes. Son fuertes e implacables con los niños salvadoreños, pero agachan la cabeza con el crimen organizado. ¡Qué vergüenza! Declaraciones oficiales de la ministra Carla Trigueros tras el bloqueo aduanero. Nunca se ha recibido así. 2 uniformes, los zapatos, una computadora. Van a surgir muchas lágrimas y mucho agradecimiento. Pero nosotros realmente nos vamos tristes porque nos habían hablado que viniéramos a encontrar aquí los paquetes escolares, pero ya... Y añade una sentencia estratégica. No vamos a volver nunca de donde venimos. El presidente me ordenó llevar el sistema educativo a un nivel internacional. El mandato del presidente Bukele es entregar paquetes escolares a todos los niños salvadoreños del sistema educativo. Eso se llama control de marco perfecto.
La narrativa desesperada del gobierno hondureño fue: están violando nuestra sagrada ley aduanera, por favor. La respuesta fulminante de la ministra fue: nosotros traemos esperanza y ustedes la bloquean. ¿Quién pierde en ese debate? Pierde el funcionario hondureño de escritorio que está a miles de kilómetros, pero prefiere defender un sello obsoleto por encima de la sonrisa de un niño estudiante. No vamos a volver de donde venimos. Eso no es un eslogan, es un misil diplomático. Significa que El Salvador ya cruzó la línea del subdesarrollo. Dejamos de ser la finca privada de los corruptos. Si ustedes en Honduras quieren seguir en el lodo y en la mierda del siglo pasado, es su problema. Pero no arrastren a nuestra gente con ustedes. Si el Estado hondureño no protege, no cura y no provee, pierde automáticamente toda autoridad moral para exigir respeto en esa línea. Han convertido su frontera en un muro de contención contra el desarrollo. Evaluación de las repercusiones económicas internas en El Salvador. El cambio radical de compras descentralizadas a compras masivas centralizadas ha generado resistencia. Gremios de microempresarios señalan que cerca de $7 millones dejaron de inyectarse en zapaterías y sastrerías locales. La oposición política, específicamente el FMLN, ha intentado capitalizar este descontento estructural. Vamos a ser 100% justos y poner toda la verdad sobre la mesa. Claro, hay un costo económico y claro que la transacción hacia la eficiencia duele. El Salvador pasó de un modelo artesanal lento y plagado de amiguismos políticos a una maquinaria industrial. Los políticos del FMLN hoy salen a llorar frente a las cámaras por los zapateros, pero cuando ellos gobernaban, los benditos uniformes le llegaban a los niños en octubre, cuando el año escolar ya se había acabado. Los zapatos llegaban de 3 tallas distintas o simplemente se robaban el dinero en licitaciones amañadas. Ese modelo viejo servía para comprar votos baratos, no para educar. Mientras tanto, Bukele tomó una decisión de Estado brutal. O somos una fábrica de favores políticos o somos un país moderno y competitivo. Y desde luego se eligió la modernidad. Vayan y pregúntenle a las madres trabajadoras de Nahuatarique qué prefieren: la excusa del FMLN de apoyar lo local aunque llegue tarde, o ver la tablet de última generación en la mano de su hijo, lista el primer día de clases que le va a servir para estudiar. Esa es la diferencia entre gobernar para la próxima elección y gobernar para la historia. Y esa determinación fría es lo que aterroriza a los catrachos funcionarios. Contexto comparativo de la política social en Honduras. El gobierno mantiene como estandarte programas asistenciales como la matrícula gratis y la merienda escolar. Argumentan que estas son sus herramientas soberanas de bienestar. En consecuencia, exigen la estricta necesidad de utilizar canales formales de cooperación binacional para cualquier entrega extranjera. Entonces, para esto, pues, ellos tuvieron de haber solicitado un permiso, haber realizado las coordinaciones correspondientes a través de la Cancillería y a través de las Fuerzas Armadas para poder hacer este tipo de ingresos. Pues la verdad es una lástima, muy lamentable, porque es una ayuda que únicamente le recibimos de El Salvador, y sinceramente es muy triste no poder ver las autoridades allá en nuestra escuela. Sí, está muy mal, porque verdaderamente es una ayuda que nos sirve mucho a nosotros como padres. La famosa merienda escolar, un plato de arroz y frijoles servido en una escuela con el techo cayéndose, compitiendo contra una computadora portátil nueva. Esa imagen es la tragedia de toda Centroamérica resumida en una sola frontera. Honduras exige, ofendida, que le ayuden a que pase por sus canales formales. ¿Saben qué significa eso en el idioma de la vieja política? Significa: déjenme los paquetes en la bodega del gobierno para que los reparta nuestro alcalde de turno, con la bandera de nuestro partido político, y seamos nosotros los que nos llevemos el crédito. No. Eso se acabó. El Salvador no va a financiar con el sudor de su gente la campaña política de ningún hondureño inepto. El dinero de los impuestos es para los niños salvadoreños, nazcan donde nazcan y vivan donde vivan. Si el gobierno de Honduras quiere el aplauso, que trabaje, que deje de robarse los presupuestos y que invierta sus propios 880 millones en su gente. Pero que no actúen como el perro
hortelano, que no come ni deja comer a los demás. Se escudan en la aduana porque hace mucho tiempo que se quedaron sin argumentos morales. Esto no se arregla firmando acuerdos de paz, ni con discursos diplomáticos, ni con comunicados tibios de Cancillería que nadie va a leer. Esto requiere intervención política directa, ruda y realista. La salida no es romper relaciones, la salida es exigirle adultez política, crezcan. Primero, orden y vía rápida aduanera de emergencia. La Comisión Nacional Binacional tiene que despertar de su letargo. Se necesita hoy mismo un protocolo humanitario de fast track. La educación no es contrabando. Las computadoras para los niños más pobres no pueden ser tratadas en una aduana como mercancía de negocios privados. Hay que separar la mezquindad fiscal de la urgencia social. Segundo, la transparencia total y la regularización de la tierra. El Salvador debe usar su peso geopolítico para presionar a Honduras, que tiene que entregar los 3,000 títulos de propiedad que faltan en Nahuaterique. Si Honduras quiso acaparar la tierra en el Tribunal de la Haya, que asuma la responsabilidad legal y que tenga los huevos de comparecer ante la gente que vive ahí. No pueden seguir siendo ciudadanos de tercera clase en su propia casa. Y tercero, responsabilidad totalmente innegociable. La ministra Trigueros y el gobierno salvadoreño hicieron exactamente lo que tenía que hacer: empujar la línea, forzar la frontera y exponer a la luz el día de la mediocridad del sistema político hondureño. La solución aquí no es la venganza, es aplicar la verdad con consecuencias graves. Si Honduras quiere respeto en su frontera, que empiece por lo básico: respetar a sus propios habitantes. Lastimosamente, pues no se les permitió el ingreso, ¿verdad? Había venido cierta cantidad de alumnos de diferentes centros educativos, ¿verdad? Porque iban a hacer la entrega simbólica hoy y llevar los paquetes escolares, el equipo tecnológico que iba para las zonas de la zona recuperada, ratificada, que quedó ratificada en el fallo de la Haya en 1992. Mientras nosotros estamos grabando este video, allá arriba en la montaña, en Rancho Quemado, hay niños de carne y hueso que siguen esperando en la calle de tierra. Niños que hoy no tienen su computadora ni sus zapatos simplemente porque un imbécil de traje y corbata en Tegucigalpa, que duerme con aire acondicionado y cobra un jugoso salario del Estado, decidió que era más importante proteger su frágil ego político que asegurar el futuro de un alumno. Honduras ganó los exbolsones en el Tribunal Internacional de la Haya en 1992, pero hoy en el 2026 acaban de perder toda la autoridad moral sobre ellos. Le cerraron el paso a los libros, es cierto, pero sin darse cuenta le abrieron los ojos a miles de familias en Honduras que hoy saben perfectamente quién los defiende de verdad y quién solamente los usa para la fotografía. La verdadera soberanía de una nación no se defiende condenando a sus niños a la ignorancia perpetua. El Salvador cruzó la frontera mental del subdesarrollo. Veremos si ustedes, hondureños, deciden quedarse atrás en la miseria para siempre. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Comparte este video porque realmente estoy totalmente indignado. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.